Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta impactante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Mi nombre es Anaya, tengo 34 años, soy madre de 2 hijos y hasta hace poco creía que tenía un matrimonio feliz. La gente suele hablar de la traición como si fuera una puñalada repentina, algo que te quita el aliento en un instante. Pero para mí fue una asfixia lenta, una que se fue colando sin que lo notara hasta que apenas podía respirar. Conocí a Armen durante nuestro último año en la universidad. Él era el carismático, siempre liderando proyectos en grupo, el tipo que sonreía con los ojos. Me enamoré de él no porque me arrastrara los pies, sino porque siempre me hacía sentir segura. Qué irónico, ¿verdad? Seguridad, justo lo que perdí. Nos casamos 3 años después de graduarnos. Nuestra boda no fue grandiosa, pero para mí fue perfecta. Simple, sincera, rodeada de las personas que amábamos. La vida se sintió como un sueño durante mucho tiempo. Viajamos un poco. Compramos nuestra primera casa juntos y eventualmente tuvimos 2 hijos hermosos, Zoya y Ryan. Yo me dediqué a construir una familia mientras Armen construía su carrera. Él trabajaba en bienes raíces, administrando propiedades y luego iniciando su propia agencia. Yo estaba orgullosa de él. Lo animaba, lo apoyaba, me quedaba despierta hasta tarde editando sus propuestas, diseñando sus logotipos y siendo su ancla emocional. Pero en algún punto del camino empecé a sentirme invisible. Noté el cambio por primera vez hace 2 años. Armen empezó a llegar tarde a casa. Al principio fue algo pequeño, una hora aquí, una cena perdida allá. Culpa del tráfico, reuniones con clientes, fechas límite, y yo le creí porque eso es lo que hace la confianza. Te ciega con comodidad. Luego la distancia creció, no física. Él seguía ahí en la casa, pero emocionalmente podía sentir cómo se me escapaba. Las conversaciones se volvieron transaccionales. Yo le preguntaba por su día y él me daba respuestas cortas. No preguntaba por el mío. Dejó de notar las cosas pequeñas, como cuando me corté el cabello, cuando estaba demasiado cansada para cocinar o cuando me veía triste sin razón alguna. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa. Una noche no podía dormir. Me levanté a tomar agua y vi que su teléfono se iluminó sobre la encimera de la cocina. Ojalá pudiera decir que respeté su privacidad. Ojalá pudiera decir que me di la vuelta y me fui. Pero algo dentro de mí lo sabía. Era como si mi intuición estuviera gritando a través de cada centímetro de mi piel. Lo tomé. La pantalla mostraba un mensaje. No puedo esperar a verte de nuevo mañana. Anoche fue inolvidable. Me quedé allí en la cocina a oscuras mirando esas palabras mientras sentía que mi mundo se inclinaba. No lloré, todavía no, solo me sentí vacía. Sabía lo que significaba, pero una parte de mí, alguna parte tonta y desesperada, esperaba que hubiera una explicación inocente. Tal vez era un malentendido. Tal vez alguien había enviado el mensaje al número equivocado. Tal vez estaba exagerando. Al día siguiente hice algo que nunca había hecho antes. Lo seguí. Le dije que iba a llevar a los niños a casa de mi mamá por el día. Los preparé y los dejé con ella. Luego regresé y estacioné a unas calles de su oficina. Esperé. A las 12:47 del mediodía salió. No solo. Ella era más joven que yo. Tal vez de finales de sus 20, cabello largo, postura perfecta, riéndose de algo que él dijo. No se tomaban de la mano, pero su lenguaje corporal decía lo suficiente. Eran cercanos, cómodos. La llevó a un pequeño café. No bajé del coche, no los confronté, solo observé. Fue suficiente. Conduje de regreso a casa en silencio. Esa noche actué normal. Cociné la cena, ayudé a los niños con la tarea. Besé a Armen como siempre porque necesitaba tiempo. No para perdonar, sino para planear. Verás, no iba a gritar, no iba a rogar, no iba a convertirme en una víctima dentro de mi propia historia. Si él estaba reescribiendo nuestro matrimonio a mis espaldas, yo iba a tomar el bolígrafo y terminar la historia yo misma. Durante el mes siguiente me convertí en alguien más. Sonreía más. Le preguntaba a Armen por su día. Fingía ser la misma esposa amorosa y despistada. Mientras tanto estaba reuniendo detalles. Tomaba fotos. Seguía reuniones. Grababa conversaciones cuando mentía. Me convertí en una detective silenciosa, documentando mi desamor pieza por pieza. También empecé a construirme a mí misma. Actualicé mi currículum. Tomé trabajos freelance desde casa. Lentamente comencé a crear una red de seguridad financiera, mi pequeño paracaídas. Luego hice una carpeta. La llamé Verdad. En ella guardé todo. Cada mensaje, cada foto, cada registro.
mi seguro, mi poder. Después de 2 meses, finalmente lo confronté. Era domingo. Los niños estaban en una fiesta de cumpleaños. Le pedí que se sentara conmigo en la sala. Se veía nervioso, como si supiera que algo venía. No grité, no lloré, simplemente abrí la carpeta en mi tableta y se la deslicé. Lee, le dije, lo hizo. Observé cómo su rostro pasaba de la confusión a la culpa y luego a la vergüenza. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No quiero una disculpa, dije. No quiero una explicación. Quiero que sepas que lo sé y que a partir de este momento todo cambia. Me preguntó si quería un divorcio. Dije no. Todavía no, porque esta historia no había terminado. Él había roto algo sagrado, y no iba a dejar que se fuera pensando que solo había sido un error. No iba a permitir que reconstruyera su vida mientras la mía yacía en ruinas. Yo iba a reconstruir la mía también, pero me aseguraría de que él sintiera cada grieta, cada silencio, cada cicatriz que me había dado. No me interesaba una venganza que me hiciera parecer cruel o mezquina. Quería algo más profundo. Quería que perdiera lo que no había valorado. Quería que viera cómo la persona a la que una vez dio por sentada se convertía en alguien a quien ya no tenía acceso. Así que comencé la fase 2. Me convertí en la mejor versión de mí misma. No por él, sino por mí. Empecé terapia, hice ejercicio, me reconecté con viejos amigos, saqué más a los niños, sonreí más. Armen me observaba confundido y culpable, preguntándose de dónde sacaba la fuerza. Intentó reconectar, me llevó a cenar, me compró regalos, me enviaba mensajes a mitad del día como antes, pero ya era demasiado tarde. Yo ya sabía quién era. No era el hombre con el que me casé, o este tal vez sí lo era, y yo simplemente no lo había visto antes. La parte más difícil fue fingir que me importaba mientras lo sacaba silenciosamente de cada rincón de mi corazón. La segunda más difícil fue quedarme el tiempo suficiente para sentar las bases de mi salida, no por debilidad, sino para poder irme con la cabeza en alto, con todo bajo mis propios términos. Y eventualmente lo haría. Pero aún no, esto solo era el comienzo. La historia de su traición no había terminado, pero la mía tampoco, porque mi historia era una de transformación, y lo que venía a continuación lo redefiniría todo. Después de esa noche algo cambió entre nosotros, no en la superficie. Seguíamos con nuestras rutinas, nuestras comidas compartidas, nuestros intercambios educados, pero debajo de todo eso se había asentado algo frío y silencioso. Armen caminaba sobre cáscaras de huevo, y yo caminaba a través del fuego, negándome a quemarme. Él no lo sabía, pero yo ya había comenzado a desligarme del matrimonio pieza por pieza, emoción por emoción. Él seguía intentando a su manera torpe. Empezó a llegar a casa más temprano, a preguntarme por mi día, a ayudar más con los niños. Para un extraño podría haber parecido que nos estábamos sanando, pero yo no estaba interesada en sanar una herida por la que nunca pidió perdón de verdad. No quería una versión mejorada del hombre que me traicionó. Quería convertirme en una mujer nueva que no lo necesitara en absoluto. Y así, me enfoqué en reconstruirme. No el matrimonio, sino a mí. Me volqué aún más en el trabajo. Acepté más clientes. Empecé a ahorrar cada centavo que ganaba. Incluso abrí una cuenta privada a mi nombre. Algo que él no sabía. No era engaño, era autopreservación. Había pasado una década volcándolo todo en esta familia, en esta vida, y ahora me aseguraba de tener un camino de salida si alguna vez lo necesitaba. Pero el cambio más poderoso no fue externo, fue mental. Por primera vez en años, comencé a verme no como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino como mi propia persona. Una vez tuve sueños, escribir, viajar, crear algo significativo. Volví a tomar mi diario. Empecé a escribir mis pensamientos, no para compartirlos con nadie, sino para recordar quién era antes de que la vida se volviera solo sobre alguien más. Los niños eran mi ancla. Me aseguré de que no sintieran nada de lo que estaba ocurriendo. Su mundo seguía siendo alegre, seguro y completo. No hablaba mal de su padre. Sonreía durante las cenas familiares. Ayudaba con los proyectos escolares. Reía con sus bromas. Les daba lo mejor de mí, incluso cuando sentía que no me quedaba nada. Pero ya no lo hacía por Armen. Mientras tanto, Armen se volvía más desesperado. Empezó a hablar de viajes, a mencionar renovar votos, a sugerir que empezáramos de nuevo. Lo dejé hablar, asentía. Decía que lo pensaríamos, pero yo ya estaba planeando otra cosa. Había reservado un pequeño viaje en solitario, solo 3 días, nada dramático. Le dije que era un retiro de trabajo. Ofreció acompañarme. Dije que necesitaba espacio. Dudó, pero aceptó. La verdad es que no iba a un retiro, iba a respirar,
Pasé esos 3 días en un tranquilo pueblo costero, sola con mis pensamientos. Caminé por la playa, escribí por las noches, me senté en cafés observando a personas vivir vidas no tocadas por la traición, y en algún punto de ese silencio, tomé mi decisión. Iba a dejarlo, pero no iba a huir. Me iría despacio, deliberadamente, con fuerza. No quería drama, no quería destrozar el mundo de mis hijos. Quería dignidad, quería claridad, quería cierre. Cuando regresé, comencé el proceso en silencio. Consulté a un abogado, reuní documentos, hice copias de todo, registros financieros, escrituras, estados de cuenta. Había construido una carpeta para sus mentiras. Ahora estaba construyendo una para mi libertad. Luego llegó la conversación. Era un miércoles por la noche. Los niños estaban con sus abuelos. Le pedí a Armen que se sentara conmigo de nuevo. Su rostro se desmoronó al instante. Lo sabía. Me voy, dije. Sus ojos se abrieron. Annie, por favor, escúchame. He cambiado, he intentado, te amo. Me mantuve calmada. No me amaste cuando me traicionaste, te amaste a ti mismo. Este matrimonio murió en el momento en que tomaste esa decisión. Yo solo esperé hasta ser lo suficientemente fuerte para enterrarlo. Se enfadó, intentó darle la vuelta. Dijo que yo estaba renunciando, que no lo intenté lo suficiente. El guión de siempre. Pero ya no era la misma mujer a la que engañó. No renuncié, dije, me quedé. Sonreí, cría tus hijos. Incluso dejé espacio para tu redención. Pero tomaste mi silencio como perdón. No lo era, era estrategia. Quedó atónito. No sabía qué decir. No te destruiré, continué. No arruinaré tu reputación, pero ya no la protegeré tampoco. Y con eso salí de la habitación. Esa noche no lloré, dormí. Durante las semanas siguientes, hicimos la transición lentamente. Les dijimos a los niños que necesitábamos vivir separados por un tiempo, pero que los amábamos profundamente. Encontré un pequeño apartamento, sencillo, pero mío. Me llevé a los niños conmigo. Él aceptó, aunque podía ver la derrota en sus ojos. No lo corté de sus vidas. Le dejé ver a los niños, estar presente, pero yo ya había terminado de ser su cuidadora emocional. Ese trabajo había acabado. Luego ocurrió algo inesperado. Su aventura antes tan oculta empezó a derrumbarse desde dentro. La mujer con la que había estado se puso en contacto conmigo, no con disculpas, no, con amargura. Al parecer Armen también se había alejado de ella. Intentó arreglar las cosas. Ella había creído que él me dejaría por ella. Se sintió usada, descartada. Me envió mensajes, capturas de pantalla, notas de voz. Ya sabía la mayor parte, pero las partes que no sabía fueron reveladoras. Resulta que Armen no solo fue infiel, fue manipulador con ella, conmigo, tal vez incluso consigo mismo. No lo confronté, no lo necesitaba. Su vida se estaba desmoronando sola. Reenvié algunos de esos mensajes a nuestro abogado. Me aseguré en silencio de que se añadieran al expediente del divorcio. Nada ruidoso, solo documentado, porque así fue como elegí luchar, no con ruido, sino con la verdad. La gente empezó a notarlo, amigos, colegas, incluso su familia. Empezaron a verme de otra manera, no como la esposa rota, sino como la mujer que se elevó por encima de la traición con gracia y claridad. Algunos incluso me escribieron en privado diciendo que desearían tener mi fuerza, pero no era fuerza, no realmente, era supervivencia. Seguí apareciendo para los niños, para el trabajo, para la vida. Dejé de esperar que él cayera, ya no me importaba. Su caída era su responsabilidad, la mía era levantarme, y lo hice. Pero esta historia aún no ha terminado, porque a veces cuando te alejas del fuego, no solo escapas de las llamas, encuentras una nueva luz, y la mía apenas empezaba a brillar. Había pasado un año completo desde que me alejé de la vida que creí que viviría para siempre, y es extraño, ¿verdad? Cómo el duelo no siempre viene de la muerte, sino de la lenta realización de que la persona en la que más confiabas había abandonado silenciosamente la relación mucho antes de que tú lo hicieras. Para entonces el divorcio estaba finalizado, los papeles firmados, el acuerdo fue limpio, justo y silencioso, gracias a la cuidadosa preparación que había hecho en silencio. No luché para destruirlo, luché para proteger lo que había construido para mis hijos, para mí y para la mujer en la que me había convertido. Tenía una vida pequeña pero hermosa ahora. El apartamento que una vez pensé que era temporal se había convertido en hogar. Estaba lleno del aroma del café por las mañanas, y de risas por las noches. Lo decoré con colores claros, plantas en cada ventana, y fotos de Zoya y Ryan en cada rincón. Ellos eran mi latido. Se adaptaron más rápido de lo que esperaba. Los niños son resilientes. Me aseguré de que nunca se sintieran atrapados en una guerra. Nunca hablé mal de Armen frente a ellos. Les permití formar su propia relación con su padre. No envenené su inocencia, aunque la mía hubiera sido robada.
Él los veía los fines de semana. A veces durante la semana intentaba mostrarse alegre, involucrado, pero podía verlo en sus ojos. La forma en que me miraba ahora con arrepentimiento, tal vez incluso admiración, pero ya era demasiado tarde. No te das cuenta del valor de algo después de haberle prendido fuego. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar el cambio. Ya no solo sobrevivía, brillaba. Tomé más clientes freelance y pronto tuve suficiente trabajo para lanzar mi propia agencia de diseño digital. La llamé Mirror, abreviatura de Miracle in Motion, porque así se sentía. Recuperar mi identidad no fue una explosión dramática, fue una evolución silenciosa y milagrosa. Una tarde me invitaron a hablar en un panel comunitario de mujeres. El tema era la resiliencia después de la traición. Casi dije que no quería convertirme en la mujer a la que engañaron, pero entonces me di cuenta de algo. No estaba definida por lo que él hizo, estaba definida por lo que hice después. Así que fui y hablé. Compartí no el dolor, sino el proceso, no la traición, sino la reconstrucción. Después una mujer se me acercó llorando. Dijo: acabas de describir mi vida. Pensé que estaba sola. Fue entonces cuando entendí. Mi historia ya no era solo mía, era un espejo para otros. Un recordatorio de que la fortaleza no se trata de ira o venganza, se trata de claridad silenciosa, dignidad y el coraje de reescribir tu vida cuando la versión anterior intenta romperte. Pero la vida aún no había terminado de enseñarme. Un día recibí un mensaje de Armen, no sobre los niños, no sobre dinero, simplemente decía: podemos hablar. Lo ignoré al principio. Luego, una semana después, volvió a preguntar, así que acepté. Nos encontramos en un café tranquilo a medio camino entre nuestras casas. Se veía diferente, cansado, como alguien que había estado corriendo una carrera y acababa de darse cuenta de que iba en la dirección equivocada. No quiero hacer esto difícil, dijo, pero te debo algo. Permanecí en silencio. Sé que arruiné todo. Continuó: fuiste lo mejor de mi vida. No lo vi cuando lo tenía. Siempre pensé que lo arreglaría después. No sabía que el después desaparecería tan rápido. Lo miré no con ira, sino con paz. No arruinaste todo, dije. Solo hiciste espacio para algo mejor. No se lo esperaba. Me miró fijamente, buscando en mi rostro a la mujer que una vez conoció. Pero yo ya no era ella. No quiero poner excusas, dijo. Pero quiero darte las gracias por no destruirme, por proteger a los niños, por alejarte sin odio. Asentí. Armen, dije. Te amé una vez, pero ahora me amo a mí misma, y ese es un amor que nunca volveré a perder. Tragó saliva y se puso de pie. Estoy orgulloso de ti, dijo. Sonreí. Yo también. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara de esa manera. Desde entonces hemos mantenido todo enfocado en los niños. Sin drama, sin caos, solo límites. A veces veo a la gente susurrar cuando se enteran de que estoy divorciada. Algunos dicen que soy valiente, otros probablemente asumen que estoy rota, pero no soy ninguna de las dos cosas. Estoy despierta, y esta nueva vida mía, aunque nació de la traición, está construida sobre fortaleza, paciencia y claridad. Mis hijos están creciendo en un hogar lleno de honestidad. Ya no me sobresalto cuando escucho el sonido de un mensaje. No me preocupan los secretos. Aquí no hay sombras. Todavía creo en el amor. Todavía creo en la pareja, pero ahora también creo en mí misma, y eso ha marcado toda la diferencia. A la mujer que está ahí fuera leyendo esto, si te preguntas si eres lo suficientemente fuerte para irte, para reconstruirte, para volver a prosperar, la respuesta es sí lo eres, porque en el momento en que dejé de buscar respuestas del hombre que me traicionó, encontré el poder dentro de la mujer que siempre había sido, y esa fue la verdadera venganza.